Hola, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Ramón Aguirre y vamos a seguir trabajando con el curso de Ciencias de Datos con Python. Y vamos a hablar sobre el tercer proyecto. En este tercer proyecto se trabajó sobre estadística descriptiva e inferencial. En esa primera parte, la estadística descriptiva se vio sobre el análisis exploratorio de datos, el EDA. Para poder desarrollarlo se ocuparon varias librerías que se han trabajado de manera en antiguos proyectos como bastante nuevas que permiten ahora desarrollar análisis estadísticos de múltiples datos, así como el dataset que se va a trabajar es sobre un dataset de nutrición para poder observar diferentes aspectos como son la talla, edad, peso, el tamaño del cuello, el índice de masa corporal, la cintura y muchos otros aspectos que se toman en cuenta para poder analizar la información. Dentro del análisis que se le realizó al dataset para observar cuántos no nulos, se pudo observar que dentro de talla, edad, peso y muchos otros aspectos hacen falta datos, por lo que se ocupa completar esos datos. Además se pudo observar que tenemos 17 columnas y 652 filas. También se observó que en el individuo, que es el ID de este dataset, no hay repeticiones, no hay duplicados. Y se revisa cuántos datos perdidos hay por cada una de las diferentes columnas. Para poder reemplazar todos esos datos perdidos, primero vamos a empezar con separarlo por datos cuantitativos y cualitativos. Para tener una mayor comprensión de los datos cualitativos se les va a poner nombre. Dentro de grupos se tiene A y B. En este caso se cambiará por grupo A y grupo B. Y se toma los datos cuantitativos que conlleva todos aquellos que se van a poder calcular y los cualitativos que no los podemos calcular. Llegan a tener en algunas ocasiones se llegan a tener un número en ese tipo de datos, pero debe ser reemplazado, ya que no hay concordancia entre lo que tienen y para lo que sirven, ya que el hecho de calcularlo no nos va a servir de nada. En este caso, si tuvieran dos datos cuantitativos, que es el ID, y grupos al que pertenece cada uno de las personas dentro de estos. Y aquí se une ya el dataset completo, ya que se pulieron los datos, se limpiaron para completar aquellos que estaban faltando, los que están como not number. Se les hizo una mediana para poder completarlos y se integró el dataset en uno solo, al que se le llamó data salud. De ahí para poder hacer todo ese tipo de cálculos. Se observa también los datos únicos por cada la variable y se observa que son la misma cantidad, 652. Se empieza por tomar las medidas de tendencia central. De ahí se empiezan a hacer diferentes funciones. Aquí está la media y ahí le mandamos llamar el dataset. Le damos todos los nombres de los valores numéricos que va a calcular y empieza a realizar cálculos de cada uno. Posteriormente se puede obtener la mediana y aquí observamos por ejemplo el de talla, cuál es su resultado o cuál es el resultado de todos. Luego está la moda. Igual se obtienen los resultados y con la moda se obtiene el resultado de cuál hubo mayor cantidad y cuánta cantidad hubo de ese resultado. Por ejemplo, en talla se obtuvo que es 158.2 y hubo 32 veces que se repitió ese número. En edad fue 14, se repitió 245 veces. Y así es con cada uno de los datos. Luego el centro de amplitud igual da como resultado, luego la media geométrica, luego sus resultados, media armónica, sus resultados, media
portada, y así se va a ir obteniendo cada uno de los datos que nos ayuda a analizar los diferentes datos que podemos tener dentro o los que podemos entregar a un cliente a la hora de revisar este tipo de información. Y junto con todas estas medidas que se realizan, se pueden empezar a hacer gráficos, así como organizar la información. Por ejemplo, aquí se dividió la información en los dos grupos que hay, que es la medida cualitativa que se utilizó, el grupo A y B, y se realizó una mediana de todos los datos que tiene en las diferentes columnas, y así se puede realizar con las diferentes medidas. Igual aquí está un gráfico donde podemos observar cada uno de los grupos y las edades. Aquí es un promedio de la edad que manejan dentro de ese grupo. Luego también tenemos las medidas de dispersión, donde podemos ver el rango, también el máximo y el mínimo, y podemos observar que se obtiene de cada una de las variables. También, para evitar tener una gran cantidad de decimales, se realiza un redondeo de los resultados. Luego los cuartiles, para observar cuánto se tiene en cierta cantidad de porcentaje entre el mínimo y el máximo. Igual se hace una tabla que contenga de una vez todos los resultados. Y aquí tenemos un gráfico donde podemos observar dentro de los dos grupos los diferentes pesos y entre cuáles hay más. Luego tenemos el rango intercuartil. Igual también hacemos una tabla donde que contenga todos estos valores. Luego la varianza, y se calcula de todas las columnas. La desviación estándar, coeficiente de variación, cuartiles, cuartosis. Y de esta manera podemos ir organizando toda la información. Por ejemplo, aquí se hace un comparativo entre si es leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica. Y aquí muestra entre los valores y imprime también dentro de la misma tabla el resultado. Los gráficos de correlación son una gran cantidad de gráficos, ya que se calculó de las 15 variables cuantitativas que se tienen, y entre ellas cuáles correlaciones se puede conllevar. Y aquí está el gráfico, los diferentes gráficos anteriores que se tenían, pero de una manera que se puede observar no tanto visual, sino en la tabla con las cantidades. Y aquí está otra manera de observarlo. Los resultados. Aquí está una gráfica de relación, donde podemos ver de los dos grupos y las tallas que se tienen. También aquí otra gráfica de relación y la medida que se debería tener, que es la línea roja que está en medio. Aquí ya ahora se separan los dos grupos para poder observar las diferencias. Aquí tenemos el grupo A y el grupo B. Y aquí están el grupo A y B unidos, pero revisando el peso y talla. Luego la correlación de Rio-Spearman. Y aquí se tiene dentro de la correlación de Rio-Spearman ahora una gráfica. Y de la parte de estadística descriptiva sería todo. Ahora pasaríamos a la estadística inferencial. Dentro de la estadística inferencial vamos a utilizar el mismo dataset sobre nutrición, solamente que ahora la cantidad de variables la vamos a reducir.
ahora solamente vamos a tomar 5 variables cuantitativas, las cuales son talla, edad, peso, índice de masa corporal, cadera. Así como vamos a tomar las 2 variables cualitativas, el individuo y grupos. Dentro de las variables cuantitativas se va a realizar el mismo tratamiento de datos para evitar tener pérdidas. Y dentro de la variable cuantitativa en grupo se va a realizar el mismo cambio, que ahora en lugar de tener solamente A o B, se tenga grupo A y grupo B. De esa manera se unen los dos datasets para crear uno solo, el cual se llame data salud, al igual que el anterior. Luego se ejecuta para poder obtener de una manera más visual los resultados. En este se va a poder observar cómo en la primera línea se separa según los grupos cada una de las variables, y en las siguientes 2 líneas se muestran los diferentes tipos de tablas en donde muestran los resultados según el total. De esa manera poder observar esto de una manera más clara que el hecho de ver solamente todos los números. Luego está el poder observar el total de los individuos. Como no hay pérdida de datos, se toma como el 100%. Y además se separan los grupos, en el grupo A y en el grupo B, la cantidad de personas que hay en total, donde se ve que el grupo A tiene mayor cantidad de personas que el grupo B. Luego se realiza un análisis descriptivo. En este vamos a tomar en cuenta de las 5 variables cuantitativas, calcular cuántos contiene, la media, la desviación estándar, el mínimo, luego los porcentiles del 10, 25, 50, 75 y 90% hasta el máximo. Luego la prueba de normalidad. En este tipo de pruebas se empieza a realizar el planteamiento de la hipótesis. Se tiene hipótesis negada y hipótesis alterna. Estas se determinan dependiendo de cierto puntaje, esperando que sea mayor a 0.5. Se va a ver a continuación. Aquí se empieza a realizar unos gráficos, por ejemplo aquí con la variable talla, se puede observar que va cerca de la línea, y aquí se obtiene los resultados, dando que sí estuvo muy cerca de la línea, pero el p-value es el cual se nos va a dar si la hipótesis está negada o no. Entonces debe ser mayor a 0.05. Entonces con esto se tiene como resultado que los datos de la variable talla no están normalmente distribuidos. De ahí se realizan las pruebas con las siguientes variables: con edad, y se tiene el mismo resultado, 0,0, por lo que tampoco está normalmente distribuido. Luego se empieza con peso, dando el mismo resultado, no está normalmente distribuido. Y dice masa corporal y por último cadera. Todos ellos tienen el mismo resultado, no están normalmente distribuidos. Entonces se empiezan a hacer transformaciones dentro de las mismas numeraciones de las variables, por lo que el siguiente proceso es la normalización. En esto vamos a determinar los valores entre 0 y 1 y de ahí empezar a procesarlos. Se realiza igual con las tablas y se empieza a observar que se obtuvo el mismo resultado. No está normalmente distribuido ya que el p-value es 0. Entonces se realiza un siguiente proceso: estandarización de variables. En esta se obtienen diferentes valores y ahora se obtienen valores negativos también. Lo que sigue es revisar cuál fue el cambio, y como vemos no hubo un cambio en el p-value, por lo que la variable edad no está normalmente distribuida. Luego se hace la normalización con Scaler, y en esta busca estandarizar los datos eliminados, eliminando la media y escalando los datos que su varianza sea igual a 1. Entonces se empieza a procesar los datos y se obtienen las gráficas, pero como resultado el p-value termina siendo igual, 0, por lo que los datos de la variable edad al igual no están normalmente distribuidos.
Para observar cuáles sí lo están, se realiza esa prueba con datos ficticios en el procesamiento de los datos y se observa como aquí tiene un 29%. Entonces estos datos sí están normalmente distribuidos, ya que es mayor a 0.05, que sería el 5%. Igual aquí, con otro valor aleatorio. Entonces, para poder estar viendo esa relación entre las hipótesis, se empieza a revisar otras opciones. Luego tenemos la correlación, y sigue siendo con datos aleatorios. Y ya empezamos a utilizar datos del dataset anterior, aquí edad y talla, y se observa cómo va aumentando ahora. Y ahora se tiene un resultado de 0.026, muy poco para que ya se termine. Entonces se afirma que edad y talla son mutuamente dependientes. Luego se empieza a realizar un proceso entre los dos grupos, viendo el individuo, y se observa cómo en este ejercicio de chi cuadrado se debería limitar la cantidad de los grupos que se trabajan, pero gracias a que nada más hay una separación entre dos grupos y de ahí esos dos grupos tienen todas las personas, no se permitió el separar y el ver este mapa de calor de una manera mejor. Luego están diferentes pruebas. Prueba de 2 muestras independientes, paramétrico, y aquí se realiza con talla y separado por los grupos, y se empiezan a transformar todos los datos que se contienen ahora con edad, y se revisa el p-value, lo que termina siendo un 0,0, por lo que aún no se consigue el resultado que se quiere. Y aquí se realiza con datos random para observar el resultado. Luego está la prueba ANOVA, que muestra las n muestras independientes paramétricas. Aquí se realiza separado por grupos, pero ahora con la variable talla. Y se empieza a ver los datos acumulados entre los dos grupos, cómo empiezan cada uno y cómo se terminan. Luego está el test de Levene, donde se observa los dos grupos y con la variable talla se empieza a separar sus datos. Aquí ahora ya se obtiene un p-value mayor, que ahora es 0.035, por lo que encuentra diferencias significativas, pero está a poco de conseguir ya el 5% que requiere. Luego está la prueba de 2 porciones paramétricas, el cual dio como resultado 0. Muestras relacionadas o pareadas, que no es paramétrica, dio igual resultado de 0. Muestras independientes, y aquí se puede observar como ahora ya con este tipo de muestras se obtuvo un p-value de 0.86, lo que por fin se consiguió, un mayor al 5%, lo que se determina que el peso del grupo A y el grupo B son estadísticamente diferentes. Y por esta parte sería todo. Bastante interesante todo el tipo de análisis que se puede realizar dentro de la estadística. Hasta la próxima.